no vive. No que Dios te había llamado. A su nombre. ¿A dónde está tu llamado? ¿Por qué cerraste? Si tú dices que Dios te llamó, ¿qué pasó? ¿Por qué menguaste? ¿Por qué tiraste la toalla? Vive o no vive. Si tú estás seguro que Dios te llamó, tienes que permanecer. Porque la Biblia es claro, dice que el que da el crecimiento lo da Dios. Vive o no vive. Dice que Apolo sembró, Pablo regó y el crecimiento lo da Dios. Si tú estás confiado y tienes la seguridad que Dios te ha llamado, ¿por qué soltaste la toalla? ¿Por qué dejaste el altar? O sea, no te llamó Dios. ¿Quién te llamó? Él mismo, su carne, su humanidad. El ego, ¿vio? Oye, es fácil pastorear. Yo vengo de una iglesia, hizo división. Yo me voy a poner como pastor o pastora, a su nombre. Y comenzó a dividir y se puso y le fue mal. O sea, año y medio duró la emoción. Se fue a sentar y cerró la obra y no pastoreó más. O sea, no fuiste fiel. Supuestamente que Dios te llamó, pero no pudiste seguir en lo que Dios te había dicho. Te equivocaste, fallaste. Digo, no vive. ¿Qué pasó? La Biblia dice fiel. Amén. Ella vio que la gente no venía, le comenzó a dar depresión, comenzó a caer y ella cerró la iglesia. ¿Vive o no vive? O sea, ahí no es un llamado de Dios, porque el que sabe que Dios lo llamó, sabe que el crecimiento lo da Dios. Amén. 2, 3, 4 personas, 5 personas, Dios te va a levantar, Dios te va a respaldar. Todo tiene un tiempo, una hora. ¿No lo vive? Oiga, usted se ha visto, yo he visto una enseñanza, dice que el árbol de bambú crece a los 7 años. Pero está por debajo, se está creciendo y nadie lo ve. Nadie lo ve, nadie lo ve. Hay ministerios que explotan a los 5, 6, 7 años. Uno no vive, 4 años. Y a su nombre. El ministerio del pastor Jesús está en pañales todavía. El ministerio todavía está en pañales, a su nombre. 1000 miembros, 2000 miembros, a su nombre. Pero ¿qué pasa? Eso es con pasar de los años. En el pasar de los años Dios te va formando. Dios te va poniendo un carácter. Dios va haciendo cosas en ti, te va forjando. Porque esto no es fácil, a su nombre. Usted piensa que gente que tiene 1000 miembros, 500 miembros, ¿cómo comenzaron? Ellos comenzaron, como se dice el dicho, guayando la yuca, llorando, ayunando, clamando, evangelizando, trabajando a su nombre. Esto no es de la noche a la mañana. Usted ve empresas grandes como McDonald's, como KFC. Ellos comenzaron desde abajo, inicios desde abajo. Todo comienza desde abajo. ¿No, amigo? Por eso que el llamado no es fácil. Tiene que ser fiel. Tiene que saber que si Dios te llamó, tiene que estar ahí en el lugar que Dios te llamó. 2, 3 años, con 5, con 7. Y tú a veces dices, Dios, ¿qué pasa? Dios te está preparando, te está formando a tu carácter. ¿Vive o no vive? Está formando tu crecimiento. Oiga, yo escucho un testimonio de un varón también. Dice que él tenía, pastor, imagínense, 70 miembros y él estaba frustrado. Con 70 miembros él estaba frustrado. Yo le digo a mi esposa, si yo con 7 entonces yo puedo más que el varón, le digo. El varón con 70 está frustrado. Imagínate yo con 7 o con 5 que tengo. Yo tengo más fortaleza de parte de Dios que el varón, pues. Porque otro yo hubiese tirado la toalla. Esto no es para mí, no me llamaste, bueno, me voy a trabajar, me voy. Y es cosa seria. Yo he visto, y no por criticar, la misma persona, y un día la vi comprando a ella en Nuevo Tarque, y yo la vi comprando a la misma persona que Dios la había llamado. Y yo he visto mucha gente que haya dado los llamados que caen en maldición. Y yo vi una persona que Dios la llamó a pastorado y un día la vi comprando en Nuevo Tarque, pero ella como mendigando a su nombre. Estaba mendigando unas compritas, vive o no vive. Y yo me quedé admirado. Y yo dije, cuando tú eres llamado,
en el desierto Dios te va a respaldar. Cuando tú eres llamado a su nombre, cuando tú eres llamado, Dios te va a respaldar del norte, del sur, del este, del oeste. Yo le digo a mi esposa, aquí no entraríamos y ofrenda mucho a su nombre. No te diré cómo vive el pastor. Porque cuando eres llamado del norte, del sur, del este, del oeste, viene la provisión en su nombre. Dios te manda y semana tras semana Dios te manda tu provisión. ¿Sabes por qué? Porque el problema no es conmigo. El problema es con el que me llamó. Señor, tú me llamaste, tú respondes por mí. Si tú me llamaste, tú me sustentas, yo no sé cómo vas a hacer, pero tú me llamaste. O dejo esto. Y ahí viene la provisión de Dios, y viene la bendición, y vienen los milagros, y tú te das cuenta que ese mover es lo que te permite seguir avanzando, porque Dios, y tú dices, Dios me ha llamado, Dios está conmigo, porque a veces usted y yo no vemos nada, no vemos que viene de nada de Dios, y dice, entonces, ¿qué pasó? Y después Dios viene la provisión hacia ti. A mí me ha tocado, a su nombre. Cuando yo veo que Dios viene y obra de manera milagrosa, yo dije, tú estás conmigo, Señor. Amén. Aún en el desierto vas a ser bendecido. Dígale, aún en el desierto vas a ser bendecido. El desierto quiere decir cuando no hay nada, cuando no hay nadie, cuando todos te abandonen y tú dices, Señor, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo como? Y mis hijos, y esto, lo otro. Y viene Dios y dice, yo te llamé, yo te voy a bendecir, yo me encargo de ti. Tú solamente sé fiel y camina y vive en mi palabra y trabaja para mí y yo te bendeciré y te prosperaré. Amén. Den un aplauso a Dios. O sea, el que ha llamado tiene que ser fiel. 1, 2, 3, ahí está. 1, 2, 3 años, sigue. Sigue, que Dios te va a dar la fuerza. Amén. Imagínese varón con 70 miembros frustrados. Hay gente que tira la toalla, hay gente que no pastorea, hay gente que dice que Dios lo llamó y se van atrás. ¿Por qué? Porque no tienen la fe, no tienen la perseverancia, la paciencia. En ese momento tú vas creciendo, tú vas creciendo tu carácter. Dios va formando de ti. Dice que el oro, para ser oro, tiene que ser pasado por el fuego. Es su nombre. Te toca comer, cuando eres llamado muchas veces te toca comer hasta un verde puro, ya su nombre, sopa de arroz. ¿Por qué? Porque tú sabes que eres llamado. Comes hoy día sopa de arroz, mañana pasado vas a comer de las buenas chuletas, su nombre. Porque sabe que si Dios te llamó, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Oiga, los de repente de Jehová son hermosos. Por eso que cualquiera no es llamado. Yo soy un hombre y yo veo aquí gente de llamado, que al tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. Amén. Usted es un hombre, una mujer de llamado, pero al tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. A usted está en una formación, ¿vive o no vive? Vive. Usted está siendo formado. Cuando usted se sienta y usted escucha, eso es sinónimo de humildad también. Y hay que ser humilde. Dios te va a llamar, tú eres llamado, Dios te va a forjar y te va a capacitar, pero tiene que ser ejercitado. Hay gente, como le digo, que Dios te dice, ya eres pastor, esto y lo otro, se alegran y van y se ponen y después caen. Digo, no vive. También conocí un varón que dice que Dios lo había llamado. Comenzó alquilando un local de $250. Yo le digo, amado, ¿usted está seguro? Y dice, sí. Comenzó un mes, 2 meses, ya no alquiló más. ¿Sabe por qué? Porque cuando eres llamado, Dios te da hasta para suplir el local. En su nombre. Y vos no vives. Tiró la toalla. Ya no pastorea, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no, mi esposa? No pastorea. Y ¿sabe qué es lo peor? Que el varón tenía miembros. Sí predica como evangelista, pero tenía miembros. ¿Y dónde están esos miembros? Yo lo he visto que algunos están descarriados. Y vos no vives. ¿Por qué? Porque te levantaste y no pudiste entender el tiempo de Dios. Si Dios te llamó a pastorear, sigue la visión, sigue el llamado. Tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque ellos quieren, dice, ya estoy listo. No que te sepas 2, 3 versículos bíblicos, ya no estás listo. Tienes que esperar un tiempo, un proceso. Amén. Se van rebeldes.
¿Vive o no vive? Vive. Amén. Y ahí ven que, La gente rebelde es muy gente rebelde. Amén. oiga, lea conmigo Éxodo 3:2. Me llama la atención el llamado de Moisés. Éxodo 3:2. Vamos a ver unos llamados en la Biblia. Algunos hombres que Dios lo llamó. ¿Vive o no vive? Vive. Éxodo 3:2. ¿Qué dice? Léalo en voz alta. Y se le apareció al ángel de Jehová en una llama de fuego, Siga. ¿Qué más? en medio de una zarza. Y él dijo que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Siga. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta bendición por causa de la zarza no se consumía. Siga. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de un medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quizás porque este lugar Y a su nombre. Vemos el llamado de Moisés, ¿sí o no? Moisés había matado a un egipcio tiempo atrás, lo había escondido, lo mató, lo había escondido. Él se había ido a un lugar y estaba él aparentemente pastoreando las ovejas, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Se dice que Moisés ve la zarza arder. Moisés ya estaba acostumbrado a ver la zarza arder, ¿vive o no vive? Pero lo que le llama la atención a él, que la zarza no se consumía, ¿vive o no vive? Él estaba acostumbrado a ver zarzas arder porque él era un hombre que estaba viviendo en ese ámbito. Cuando usted es un hombre y una mujer de Dios, está acostumbrado a ver los milagros de Dios. ¡A su nombre! ¿Sí o no? Usted está acostumbrado a ver los milagros de Dios. Pero lo que le llama la atención a Moisés, que la zarza no era diferente a las otras. Esta zarza no se consumía. Y eso fue lo que le llamó la atención a Moisés y él fue a ver. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Se me está entendiendo? Amén. O sea, hay algo que le llamó la atención a Moisés que lo hizo que él fuera a ver. Porque él ya estaba acostumbrado a ver eso. Pero dice que la zarza no se consumía en el desierto. Se prendía y no se consumía. ¿Qué era? Era el mismo Dios que le estaba haciendo un llamado de manera especial a Moisés. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasó? El mismo Dios lo llama a Moisés en medio de la zarza. Moisés tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Para usted ser llamado por Dios, usted tiene que tener un encuentro. Amén. Gloria a Dios. No es un sueño, no, es un encuentro verdadero. Amén. El hombre que tiene un encuentro verdadero con Dios, usted lo ve que cambia. Usted lo ve que es diferente, usted lo ve que habla diferente, usted lo ve que algo le pasó. Moisés desde el día que tuvo un encuentro con Dios, no fue el mismo, dígale, no fue el mismo. No fue el mismo. Él cambió. Él cambió. Amén. Inclusive en el 3, en un verso más adelante, en el 4, Dios le dice: ponle la mano en tu seno. Y se la sacó y la dio sana. O sea, Dios cambió por totalmente a Moisés. Y de ahí para allá usted va a leer el libro de Éxodo, que es bien profundo y es bien interesante, el llamado de Moisés. Usted va a ver que Moisés de ahí para allá, cuando cambió, se puso la mano en el seno y la sacó, fue sana. Desde ahí para allá Dios comenzó a hacer milagros en la vida de Moisés. Dios lo utilizó a Moisés poderosamente en el área de los milagros. A su nombre. Den un aplauso a Dios. O sea, ¿qué pasó? Tuvo un encuentro cara a cara con Dios Moisés. El llamado de Moisés fue diferente. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Pastoreando las ovejas Amén. de su suegro Jetro. Amén. Me llama la atención algo, que Dios siempre llama a personas que estén trabajando, que no estén vagos. En su nombre, Dios siempre llama a gente activa, a que trabaje para su obra. Dios no vive. Dios llama a gente que está haciendo algo. Y Dios te saca del confort y te dice: ven, que yo quiero que tú trabajes para mí, para mi reino. Dios no llama a gente vaga, Dios llama a gente que está haciendo algo. Y la mayoría, muchas veces, de personas que son llamados por Dios no quieren el llamado.
Vive o no vive, lo rechazan. Pero Dios te está llamando porque quiere algo contigo. Amén. Aleluya. Vive o no vive. Gloria a Dios. Usted sí se acuerda que Moisés le dijo, ¿y yo por qué voy? Yo no puedo hablar, yo soy tartamudo, como decía el hermano. Moisés ponía excusas para el llamado de Dios. La mayoría de gente que no quiere esto pone excusas. Vive o no vive, no quiere, no puedo, yo no soy apto, ya su nombre, pero Dios te dice, tú sí puedes, Dios está viendo un potencial en ti. Dios vio un potencial en Moisés y le dijo, anda que yo voy a estar contigo, yo te guío, yo te mando. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Moisés tenía ese potencial para liberar al pueblo. Y usted tiene un potencial en Dios que tiene que ser explotado en el tiempo indicado de Dios. O sea, Moisés vio la zarza arder. Y eso fue lo que le llamó la atención a él. Que él tuvo un encuentro directo con el mismo Dios de los cielos. Que fue un hombre que Dios lo cambió. Que fue un hombre que Dios lo marcó. Que Dios lo predestinó para hacer grandes cosas en ese tiempo. Así como usted, Dios está llamando hombres y mujeres para hacer grandes cosas. Para marcar la tierra, para marcar el llamado de Dios. Por eso que Dios quiere miembros activos para que salgan gente de sus lomos, personas que estén activas en el reino, gente que quiera trabajar, gente que quiera expandir el reino a su nombre.